Porque mientras avanza la guerra en Ucrania y las tropas rusas bombardean sin discreción, Occidente se sigue enfocando en las sanciones económicas contra Moscú y a varios multimillonarios de ese país, conocidos también como los oligarcas rusos. Estos castigos financieros están dirigidos, según las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido y la Unión Europea, a los empresarios del círculo cercano del presidente Vladimir Putin. Se trata de magnates con inversiones en bienes raíces, bancos, equipos deportivos y también propiedades en varias ciudades alrededor de todo el mundo. La estrategia de estas sanciones es tratar de que ellos puedan así presionar entonces al mandatario ruso a que detenga su invasión a Ucrania. Estos oligarcas se empezaron a enriquecer tras la caída de la Unión Soviética en 1991. Además, se han vuelto millonarios por su cercanía y los negocios que han hecho con el Estado. Para ello, entonces, quiero saludar en ese momento a nuestro primer invitado. Él es Javier de la Nava, profesor de CEF UDIMA de Macroeconomía y Economía Internacional. Gracias a profesor Javier por estar con nosotros en directo América de France 24. Lo que quiero empezar a preguntar es, ¿quiénes son estos oligarcas rusos y por qué son tan importantes para el Kremlin? Buenos días y muchísimas gracias por su invitación. Estos oligarcas, yo creo que sería conveniente primero definir la palabra oligarca, que viene de oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos. El gobierno de unos pocos con gran potencia económica, social y al amparo de un poder autocrático, en este caso del presidente Putin. Decían muy bien en la introducción que estos oligarcas empezaron a aparecer después del desmembramiento de la Unión Soviética, pero eso son los oligarcas de primera fase, porque hay unos otros oligarcas de segunda fase que algunos, pocos, continuaron desde la primera fase, pero otros fueron nuevos a raíz del ascenso del presidente Putin. Podemos establecer el sinónimo de camarilla, de gabinete próximo, de actuaciones en determinados ámbitos. Ellos se benefician del régimen y el régimen se beneficia de ellos. No son muchos. Recientemente unas estadísticas reflejaron que aquellas personas que poseían un patrimonio superior en Rusia, superior a los 10.000 millones de dólares, son más o menos 20.000 personas. Estas 20.000 personas, comparativamente con las 150 o con los 150 millones de habitantes de población de Rusia, sí, vienen a representar un 0,02%. Pero su volumen, en cuanto a patrimonio económico, se estima alrededor de una tercera parte del Producto Interior Bruto de Rusia. Profesor, ¿estos millonarios realmente tienen el poder de presión para el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin? Bueno, en una autocracia es muy difícil establecer el límite de presión, pero es indudable de que si ellos se benefician del régimen y el régimen de ellos, el hecho de la congelación de sus activos, de sus ingentes activos en el exterior, se estima que pudiera ser que en un determinado momento se volvieran hacia el régimen político de Moscú y a decirle, oye, estamos siendo claramente perjudicados como consecuencia de la medida de la invasión en Ucrania. Pero si hacemos un análisis de la historia, cuando en el año 2000 subió el presidente Putin, y ya decía yo que algunos oligarcas de la primera ola no continuaron, fue precisamente porque el presidente Putin estableció una serie de requisitos, una serie de obligaciones. Muchos oligarcas de la primera ola no las asumieron y empezaron a caer en desgracia. Otros aprovecharon la situación y ocuparon los puestos que iban dejándose libres o iba dando la autorización para realizar determinadas inversiones en sectores estratégicos, sobre todo entidades financieras, energía, fertilizantes, por ejemplo, etcétera, sí, etcétera.
Profesor, hablamos de las sanciones y el impacto que tendrían, digamos, en el gobierno del presidente Putin y en Rusia, pero ¿qué hay del impacto que tendrían del otro lado? Países como Reino Unido, Canadá, países de la Unión Europea, también Estados Unidos, que impusieron estas sanciones. Indudablemente también tendrían unos efectos. Lo que ocurre es que hay que hacer el análisis coste-beneficio. Ayer mismo hubo una nueva lista de oligarcas rusos que dio el gobierno del Reino Unido, donde se establecía esta congelación y estos requisitos. Indudablemente, esas inversiones pueden tener efectos sobre los países donde están realizadas. Lo que ocurre que aquí también no hay que olvidar que ya en el año 2014, cuando se establecieron algunas de estas sanciones, no se llevaron al buen fin que se podían haber llevado como consecuencia de este coste que sufrían los propios países. También, en este sentido, si se dispusiera, cosa que no existe, pero técnicamente es posible, de un régimen de inversiones y de financiaciones en el exterior, pudiéramos asistir a grandes sorpresas, entre otras cosas porque muchas de estas inversiones están o se realizan a través de paraísos fiscales y, como bien se sabe, muchos de estos paraísos fiscales están, llamémosle entre comillas, auspiciados o por lo menos consentidos por esas grandes potencias occidentales, Reino Unido con Gibraltar, Sí. Estados Unidos, Islas Vírgenes, Holanda con la Guyana holandesa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Luego tendríamos, y es verdad que ahora se ha avanzado un poquito en ese sentido, asumiendo esas pérdidas los propios países occidentales, pero no teniendo más remedio que realizar si queremos de alguna manera manifestar que estamos en contra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pues profesor, gracias por su tiempo, por su análisis, para entender un poco entonces quiénes son estos llamados oligarcas rusos y el impacto, ¿no?, que tendrían ellos dentro del círculo del presidente Vladimir Putin y si realmente ellos pueden presionar para que detenga esta invasión, pero por lo que usted decía, pues en un autócrata no se sabe y nada es seguro. Profesor, gracias entonces por estar con nosotros en Directo América de France 24. Muchas gracias a ustedes.